vamos a hablar de estrategias para estimular y optimizar la visión de las personas con baja visión, de los alumnos con baja visión. Vamos a compartir una presentación. Vamos a ver estrategias para optimizar y estimular el resto visual. La percepción visual es una parte importantísima de nuestra visión. Nosotros, para poder ver, tenemos que ser capaz de interpretar lo que vemos, es decir, dar un sentido a toda la información que se recibe por el sentido visual. Esta es la definición de percepción visual de Nathalie Barraga, pionera en el campo de estimulación visual en personas con baja visión. En la antigüedad, los niños, los alumnos con baja visión, se educaban como ciegos, bajo la creencia que utilizar esa visión les podía perjudicar, podía hacer que perdieran esa poca visión que tenían. Hoy se sabe que eso no es real. En la gran mayoría de las ocasiones, en la gran mayoría de las patologías, no se pierde la visión por utilizarla. Al contrario, lo que se consigue es mayor eficacia visual si se usa. Es decir, no podemos mejorar a lo mejor la cantidad de visión, pero sí podemos mejorar el uso que se hace de ella, la eficiencia visual que se consigue mediante un buen entrenamiento visual. La percepción visual es una actividad cerebral extremadamente compleja, pero parece que no es así porque en la percepción visual, igual que otros entrenamientos, en un niño con buena visión y con unas capacidades cognitivas normales, suele ser automático y bastante espontáneo. Entonces se desarrolla simplemente con los estímulos del entorno y también con muchos estímulos que ahora mismo ya se introducen en los primeros años de la educación. La educación infantil, que se llama en España, los primeros años, de 3 a 6 años, están llenos de elementos de estimulación visual y de elementos que permiten potenciar el uso de la visión. Pero realmente el desarrollo perceptivo visual se extiende durante los primeros 7 años de vida. ¿Mm? Hay 3 tipos de funciones visuales principales, que serían las funciones ópticas, que se desarrollan durante el primer año de vida. El niño al nacer tiene muy bajo resto visual, aunque ya tiene una capacidad de visión que le permite realizar seguimientos horizontales, que le permite realizar un contacto ocular ya durante el primer mes de vida con la madre, pero su agudeza visual es bastante reducida y no es capaz de discriminar muchas cuestiones, no es capaz de acomodar, no es capacidad de enfocar bien. Todo esto se produce durante un periodo. En el caso de las funciones ópticas, que son principalmente relacionadas con la motilidad ocular, es durante el primer año de vida. Ahí se desarrolla una respuesta a la luz, una fijación que nos permite fijar en ese estímulo visual que nos interesa, el enfoque que permite enfocar el sistema óptico tan complejo que tenemos, enfocar las lentes de ese sistema óptico, la córnea y el cristalino principalmente, para ver bien a las diferentes distancias. La acomodación, que nos permite enfocar a distancias cortas. La convergencia, que hace que podamos trabajar con visión binocular, fusionando la vista de los dos ojos. Los rastreos, que nos permite buscar nuestros objetivos entre todo este entorno que tenemos de estímulos visuales. Y los seguimientos, que nos permiten ver un objeto en movimiento o nosotros cuando nos estamos moviendo. Ya intercaladas con las funciones ópticas comienzan a entrar las funciones óptico-perceptivas. En este caso se desarrollan entre los 4 y los 24 meses de vida. Hablamos de la discriminación, que nos permite discriminar un objeto de otro. El reconocimiento es algo que ya hemos visto, que sabemos lo que es. La identificación, le ponemos una etiqueta
sabemos que eso que hemos visto es una pelota, por ejemplo, un vaso, y la interpretación, que nos permite acercarnos a ese mundo visual tan completo. Y a continuación entrarían ya, y se van intercalando, las funciones perceptivas. Las principales son las memoria visual, que nos permite recordar estímulos visuales anteriores. Tenemos un almacenamiento enorme de memoria visual en nuestro cerebro. Se dice que hasta tenemos células especializadas en, por ejemplo, la cara de un familiar cercano, de un abuelo, de una abuela. La distinción figura-fondo es importantísima, que nos permite extraer la información, el estímulo relevante, que es la figura, del fondo sobre el que está. El cierre visual, nosotros no necesitamos ver todo el objeto para saber lo que es, no necesitamos ver toda la silla para saber que es una silla, simplemente con un elemento pequeño pero significativo podemos saber que es una silla, con una crin podemos saber que es un caballo, con una melena especial podemos saber que es un león. Las relaciones espaciales son importantísimas. La relación nuestra con el espacio, cómo vemos los objetos en el espacio y la situación de los objetos en el espacio entre sí. La relación del todo con las partes y viceversa. Y por último, la agrupación visual, que nos permite establecer clasificaciones en las cuales podemos ordenar este complejo mundo visual. ¿Cuánto ve un niño con baja visión? Pues para ello, ¿y cómo ve? Pues para ello lo importante es partir de una valoración funcional de la visión que tiene principalmente dos áreas. Un área cuantitativa, en la cual vamos a ver, mediante varios parámetros, cuánto ve este chico, este alumno. Ahí tenemos los parámetros que ya se han visto en otros webinarios, de agudeza visual de lejos y cerca, que nos permite ver la discriminación del detalle, el campo visual, cuánto abarca la visión, la sensibilidad al contraste, su capacidad para discriminar figura y fondo. Y esto es importante valorarlo en cada niño, como aquí en el ejemplo tenemos un niño haciendo una prueba de agudeza visual con un test de cerca específico para niños, con el test LH, que se basa en 4 figuritas muy sencillas: círculo, casita, corazón y cuadrado. Pero luego importantísimo es una valoración cualitativa, que nos permite identificar las tareas visuales en que el niño no es capaz de realizar o que presenta un desarrollo inferior, o si tiene una capacidad visual adecuada a su edad y nivel cognitivo. En cuanto a la valoración cuantitativa, podemos hacerla desde niños muy pequeños con test específicos, como es el test de mirada preferencial, que nos permite ya tener una aproximación en bebés de cuánto ve, cuál sería aproximadamente su grado de visión. O test como el que hemos visto, el LH, que nos permite, mediante símbolos muy sencillos, a los cuales acceden bien los niños a partir de los 2 años y medio, 3 años, poder discriminar y reconocer cuál es su agudeza visual de lejos o su agudeza visual de cerca. Pero luego, tan importante como eso es poder valorar cómo aprovechan su visión, qué capacidad de visión, cómo es su desarrollo perceptivo visual. Y para ello podemos utilizar herramientas. Aquí utilizamos desde hace mucho tiempo el procedimiento de valoración diagnóstica de la doctora Barraga, que es un test, un procedimiento que está basado en 40 tareas visuales básicas que hacen un recorrido por todas las tareas principales que una persona tiene que superar para tener un desarrollo perceptivo visual adecuado. Entonces comienza por lo más sencillo, por los cambios de mirada, por localizar objetos, por los seguimientos horizontales, verticales, a terminar ya en la discriminación de símbolos abstractos, letras, números, etc. Pasa de esa edad visual de 0 años a los 6-7 años en los que se termina el desarrollo visual normal. No quiere decir que luego no sigamos mejorando nuestra eficiencia visual. Hoy se sabe que nuestro cerebro sigue mejorando con la práctica y hay mejoras importantes, por ejemplo, durante la adolescencia.
pero el desarrollo perceptivo visual básico se termina hacia los 6 años y medio, 7. También es bueno contar con pruebas para niños con más dificultad de acceso, que los que tenemos más dificultad de acceso, por ejemplo, niños con dificultades cognitivas, en los cuales pues, nosotros utilizamos, por ejemplo, esta prueba de valoración de la visión funcional para niños que no colaboran. Es una expresión un poco puesta porque en realidad no es que no colaboren, en realidad es que no sabemos acceder a ello. Entonces tenemos que utilizar estímulos a los que sean capaces de acceder para poder ver en la medida de lo posible cuánto ven. La visión es una función aprendida. Se aprende con la práctica, con el entrenamiento. Y su calidad puede mejorarse precisamente con práctica y con entrenamiento. Y la estimulación visual es un programa sistemático para desarrollar esas funciones visuales. En todo caso, debe iniciarse a la edad más temprana posible. Tenemos que empezar cuando se diagnostica una deficiencia visual, hay que empezar la estimulación visual lo antes posible. Hay que empezar de bebés. Cuanto más se mira y se usa la visión, mayor eficacia visual. Y cuanto antes empecemos a usarla, mejor se va a hacer uso de ella. En cuanto a la estimulación visual, vamos a hacer una pequeña clasificación de los niños en cuanto a las necesidades de estimulación visual para ser más prácticos a nivel académico. Entonces, por un lado estarían los niños con deficiencia visual moderada o ligera, sin deficiencias asociadas. Niños que, por ejemplo, tienen una agudeza visual entre 0,3 y 0,1, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que sería una deficiencia visual moderada. En este caso, los estímulos que el entorno proporciona y la estimulación visual de los primeros años, especialmente entre 0 y 6 años, produce que en la mayoría de los casos puedan tener un desarrollo visual adecuado. No obstante, pueden tener deficiencias en algunas áreas específicas. Por lo tanto, es bueno hacer una valoración para determinar si es necesario trabajar en algún área en especial. Muy diferente es la cuestión cuando hablamos de niños con deficiencia visual grave. Niños con agudeza visual, por ejemplo, por debajo de 0,1, con campos visuales muy reducidos. En este caso, la baja capacidad visual congénita supone que el niño no alcance el máximo desarrollo de su visión. Congénita porque hablamos cuando esta pérdida de visión se produce al nacer o muy temprana edad, porque si la pérdida ha sido posterior, este niño habrá desarrollado su visión antes de la pérdida, ya habrá aprendido a ver. Pero si tiene una pérdida de visión muy importante congénita, no tiene suficiente input visual, no le llegan los estímulos suficientemente. Entonces, es necesario implementar esos estímulos que el niño no puede ver de forma espontánea. Otro grupo serían los niños con deficiencia visual y deficiencias asociadas, especialmente si estas deficiencias son cognitivas. En estos casos, la elaboración de la información visual podrá tener deficiencias que pueden estar relacionadas tanto por la parte visual como por las capacidades cognitivas. Lógicamente, ambas dos se entremezclan, con lo cual es bastante habitual que haya déficit de perceptivos visuales. Un capítulo aparte lo forman los niños con deficiencia visual cerebral. La deficiencia visual cerebral, como sabemos, es una deficiencia visual en la cual hay una malformación del cerebro y puede haber una patología ocular asociada o no, pero la pérdida de visión está más referida a un daño en la elaboración de la información visual como consecuencia de ese daño en el cerebro, en el córtex visual o en las vías ópticas que transmiten la información desde el ojo hasta el cerebro, que en el sistema ocular en sí. Pero en estos casos hay que afrontar la intervención con la expectativa de que es posible incrementar su funcionalidad visual.
En los casos de patologías visuales, sí hay por encima de los 7 años, hay una agudeza visual determinada, llegan a alcanzar 0,1 o 0,2, por ejemplo. Con la estimulación visual no vamos a lograr mejorar ese dato. Esa parte cuantitativa no se va a mejorar. Se va a mejorar la eficacia visual, que es muy importante, pero no la cantidad de visión del alumno. Pero en deficientes visuales cerebrales sí es posible. Sí es posible. ¿Cuál es el pronóstico? Pues va a depender principalmente de si se observa una mejoría en los 2 años y medio aproximadamente posteriores a la lesión. En esos casos se puede esperar que siga mejorando. Si por el contrario se ha trabajado durante este tiempo y no ha habido ningún avance, el pronóstico ya es malo. Podemos pensar que este niño no va a mejorar su funcionalidad visual. Y sí que en caso de que esto, pues puede haber una evolución muy importante. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve un alumno que tuvo un daño cerebral adquirido por una meningoencefalitis. Hasta los 5 años era un niño con una visión completamente normal, tuvo una meningoencefalitis y perdió la visión totalmente, una pérdida total de visión. Estuvo así durante unos 9 meses aproximadamente. Y fue el padre el que notó que veía algo porque veía que le seguía. Veía que él iba andando y el niño le seguía. Se lo dijo a su mujer y esta le dijo, bueno, ¿será que te oye? Se descalzó y vio que no, que le seguían, que no hiciera ningún ruido. Efectivamente, lo primero que recuperó Pedro fue la percepción del movimiento. Empezó a ver cómo se movía su padre o su madre y le seguía. Poco a poco fue recuperando. Ya le valoramos, le hicimos la valoración funcional en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, le fuimos a visitar al centro escolar, propusimos un programa de estimulación visual y ha ido evolucionando hasta llegar a una agudeza visual de 0,25 que tiene en estos momentos y una evolución durante todo este tiempo, aunque sigue teniendo dificultades y características específicas de la deficiencia visual cerebral. En otros casos no, en otros casos, sobre todo cuando hay un daño cerebral que afecta mucho al cerebro, por ejemplo, especialmente los paralíticos cerebrales tetraparéticos espásticos, que son los más graves, ahí muchas veces el grado de mejoría visual es muy pequeño o inexistente, aunque aun siendo muy pequeño es muy importante. El propósito, eso sí, de la estimulación visual en estos niños es procurar que usen su visión tanto como sea posible. Y para ello hay que tener una cosa muy clara, hay que proporcionarles estímulos a los que sean capaces de mirar. Dentro de las características de la deficiencia visual cerebral, por ejemplo, está que atienden a objetos conocidos. Pues vamos a proporcionarles objetos conocidos. O atienden a objetos preferentemente de un color. Generalmente, por ejemplo, el rojo es el color que más ven. Pues vamos a proporcionarles objetos rojos para que miren. Y a lo mejor solamente pueden ver un objeto a la vez por el efecto crowding que hace que si hay muchos estímulos no sean capaces de discriminarlos. Pues vamos a ponerle un objeto solo y poco a poco intentaremos ir avanzando, pero siempre teniendo en cuenta que sean capaces de mirar, porque si no lo que vamos a hacer es frustrarles. En resumen, podemos considerar que la intervención en estimulación visual debe realizarse siempre que detectamos que el alumno no alcanza el desarrollo visual adecuado a su edad y nivel cognitivo. Entonces tenemos que saber qué es lo que se espera, qué tareas visuales puede hacer un niño de 3 años y medio, por ejemplo. ¿eh? Y entonces ver si este alumno que tenemos es capaz de hacer esas tareas visuales. Y si no, pues tenemos que ver si tiene un desarrollo madurativo inadecuado en general o si tenemos que trabajar áreas específicas en las que tiene dificultades. Importante intentar realizar esta estimulación durante el periodo sensitivo de desarrollo visual, es cuando las neuronas tienen mayor plasticidad y entonces el avance va a ser más significativo. Pero
también es importante saber que se puede trabajar en cualquier momento, porque puede haber mejora. Nosotros hemos hecho estimulación visual con alumnos de muy bajo registro visual que no la habían tenido en su momento y ya con edades de 14, 15 años, y hemos conseguido, se ha conseguido, ellos han conseguido un incremento en su eficiencia visual muy importante. Por lo tanto, aunque se haya pasado ese periodo sensitivo, podemos seguir interviniendo, pero mucho mejor si se interviene en ese periodo. Hay una serie de programas de estimulación visual que pueden ser importantes, pero bueno, se puede trabajar con muchas otras materias. Yo voy a poner algunos de los que usamos aquí. Uno de ellos es el de la doctora Natalie Barraga. También hay un material maravilloso y se utiliza mucho cajas de luces, que permiten acceder muy bien a la información visual, mejorar la atención visual, como por ejemplo el material del American Printing House for the Blind, Lightbox, que es un material muy bueno para estimular visualmente y viene también con un método y actividades, 3 niveles de actividades para trabajarlas. También utilizamos muchos programas de entrenamiento visual por ordenador. Aquí hace años, la 11, hicimos uno, el EVO, programa de entrenamiento visual por ordenador, que hemos estado usando durante muchos años. Y el EVO nos ha dado muy buenos resultados para trabajar. Hay otros como el EFIBIS también, que se ha utilizado, eficiencia visual, que se utiliza más con niños muy pequeños y que permite trabajar muchos seguimientos, recorridos, etcétera. Y hay otros programas específicos como esta plataforma web que se llama eVIN, Estimulación Visual en Internet, que se puede trabajar online desde cualquier sitio, está en español y en inglés, y permite ahora mismo trabajar con 5 juegos de los más importantes, de las tareas visuales más básicas y que más alumnos necesitan utilizar. Por ejemplo, está el juego Exploraciones, que desarrolla la atención visual, las fijaciones y cambio de mirada, la búsqueda y memoria visual, realización de exploraciones ordenadas, discriminar, reconocer, emparejar, identificar. Es un juego clásico que se ha hecho siempre en educación, que es buscar la figura igual al modelo, en este caso en, arriba el triángulo rojo o el número 9 abajo, y permite trabajar estos recorridos ordenados, estas exploraciones que son importantísimas para nuestros alumnos, que muchos no las tienen desarrolladas adecuadamente y que son básicas, por ejemplo, para acceder a la lectura. Otro juego también y que nos permite ver algunas de las tareas visuales básicas es el de rasgos críticos, ¿eh? Como nombrábamos antes, esos rasgos que nos permiten distinguir una figura sin tener que verla completa, que permiten realizar ese cierre visual. Por ejemplo, aquí estos rasgos de este caballo. En este caso sería con muchos rasgos, pero podemos hacerlo más difícil y poner solamente una pequeña parte de la información. Y un niño con un buen desarrollo perceptivo visual identifica rápidamente el objeto o el animal. Muy importante la percepción espacial. Aquí tenemos un juego de percepción espacial en la que tienen que colocar las figuras en la misma posición que el modelo y nos permite que trabajen la percepción de las figuras en el espacio entre sí, que muchas veces está afectada en los niños con baja visión. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito del acceso a la información de los alumnos con discapacidad visual. Para acceder a la información se pueden utilizar 3 canales, como todos sabemos: la vista, el tacto y el audio. Evidentemente, los alumnos ciegos totales solo pueden utilizar el tacto a través del braille y el audio. Los alumnos con baja visión, depende de su resto visual, van a utilizar preferentemente la vista o van a combinarlo con los otros medios, con el tacto, con el audio, o preferentemente el tacto si tienen muy reducido el resto visual. Para leer en vista con baja visión es preciso muchas veces ampliar la imagen de la retina. Ampliar la imagen de la retina para poder acceder a esa información cuando hay una pérdida de agudeza visual. Y hay 4 medios de ampliación de la imagen de la retina.
Vamos a hablar de 3 de ellos. Ampliación angular, no vamos a hablar mucho de ello porque se basa en los sistemas telescópicos y sí que hay medios para acceder a la lectura mediante telemicroscopios, pero son ayudas muy especiales que no se utilizan habitualmente. Lo que sí se utiliza mucho, evidentemente, es la ampliación del tamaño relativo, es lo más fácil. Si se aumenta el tamaño de la letra, se aumenta el tamaño de la imagen retiniana. Entonces, si el niño no puede ver la letra normal, pues le damos un macrotipo, una letra ampliada. Si el niño no puede acceder a la letra de su libro de texto, que está en una letra, por ejemplo, Arial 8 o Arial 10, pues le podemos poner ese mismo libro con ese mismo texto con Arial 16, Arial 18, Arial 20. ¿Cuál es el tamaño adecuado a cada caso? Pues estará relacionado con la visión, con la agudeza visual de cerca, lógicamente. Y también con el campo visual. Vamos a verlo. El aumento de tamaño, cuando hay una reducción de agudeza visual, es muy útil. Permite seguir viendo las letras, aunque no tengamos una buena discriminación del detalle. El aumento del tamaño también es muy bueno cuando hay una pérdida de campo visual central, cuando hay un escotoma central. Nos permite seguir accediendo a la información. Pero hay que tener cuidado, no siempre el aumento del tamaño es positivo. Cuando lo que tenemos es una reducción de campo visual, una pérdida de campo visual periférico, el aumento de tamaño puede ser contraproducente. Y en este caso, lo que perdemos es información. Parece que es totalmente obvio, pero no sería el primer alumno y hemos tenido alumnos que con la mejor intención sus maestros les han ampliado el tamaño cuando lo que tenían era una reducción de campo y realmente lo que estaban era dificultándole aún más el acceso a la información. Segundo medio de acceso es también el más básico. Si no puedo verlo, me acerco y entonces la letra se hace más grande. La imagen retiniana se amplía en la misma proporción a la que yo me acerco. ¿Aquí qué ocurre? Que nuestro sistema ocular tiene que utilizar una potencia dióptrica, un enfoque con mayor convergencia, con lentes positivas más potentes, lo que se llama la acomodación. Pero los niños pueden acceder bien, en general, por tener una gran capacidad de acomodación. El ojo joven tiene una gran capacidad de acomodación y la mayoría de nuestros alumnos con baja visión no tienen afectada la capacidad de acomodación. Algunos sí. Por ejemplo, los que tienen cataratas congénitas y han sido operados, entonces han tenido la catarata congénita, es una opacificación del cristalino y es la lente que rige la acomodación, la lente que se hace más convergente. Entonces, al estar operado de catarata, se le quita esta lente, con lo cual no tienen esa capacidad de enfoque. Pero la mayoría sí, con lo cual pueden acercarse y hacerlo enfocando perfectamente la imagen. En caso de que no puedan hacerlo, tenemos que utilizar ayudas ópticas para cerca o en los casos en los que tienen mayor pérdida de visión, como serían los microscopios, que son gafas con lente positiva de alta potencia. Podemos utilizar, estos pueden ser bifocales, con una lente para lejos y otra para cerca, de hasta una adición de 4 aumentos. Adición nos referimos a la diferencia entre la graduación de lejos y la de cerca. Un aumento equivale a 4 dioptrías, quiere decir que podemos sumar hasta 16 dioptrías sobre su potencia de lejos. Si necesitamos más aumento, ya tienen que ser monofocales, tienen que ser solamente no pueden tener lente de lejos y de cerca, sino solamente la lente para lectura. Y ahí podemos llegar a conseguir hasta 20 aumentos, hasta 80 dioptrías. Eso sí, la distancia de trabajo va a ser proporcional a las dioptrías. Por lo tanto, cuanto más aumento pongamos, más cerca se va a tener que situar nuestro alumno. La distancia de trabajo se rige por esta regla tan sencilla. Distancia en centímetros igual a 100 partido por las dioptrías. Por lo tanto, si al niño le ponemos una gafa de cerca de 10 dioptrías, pues se tendrá que situar a una distancia de 10 centímetros. 100 entre 10, 10. Si le ponemos una gafa de 20 dioptrías, pues tendrá que situarse a 5 centímetros para enfocar bien la imagen.
Podemos utilizar lupas, que son lentes positivas, igual que las de los microscopios, pero para uso manual. Y ahí tenemos lupas de todo tipo. Y esas se usan mucho, preferentemente no para leer de continuo, sino para un uso casual, para acceder a esa letra pequeña que no puedo ver con mis gafas de cerca o que no puedo ver sin necesidad de usar gafas. ¿eh? Pueden hacer la letra a lo mejor normal sin necesidad de usar gafas, pero cuando la letra es muy pequeña no son capaces de verla y entonces le ponemos una lupa, que puede ser de estas pequeñitas de bolsillo, que los hay de mucho aumento, que les permite acceder a todo tipo de letra. Hay lupas de hasta 20 aumentos. Y el último sistema de ampliación del que vamos a hablar es el sistema de ampliación por proyección. Se amplía la imagen de texto mediante la proyección en una pantalla. Y para eso, hoy en día contamos con lupas electrónicas, como la de la izquierda, que son de un tamaño parecido al de un móvil y que permite aumentar el tamaño de letra, cambiar el contraste, la polaridad, etcétera, como podemos hacer también con las lupas televisión. En este caso, hablamos de circuito de cerrado de televisión con un sistema óptico de aumento que nos permite llegar hasta 60 aumentos. Es lo que se utiliza cuando hay mayor grado de pérdida visual. Los alumnos con muy baja visión solamente pueden hacer a veces a la lectura con estos sistemas electrónicos. Porque además no solamente es el aumento, sino que nos posibilita mejorar mucho el contraste, que en muchos casos no es el aumento, sino lo que les dificulta el acceso es el contraste. ¿Cómo? Cambiando el fondo, poniendo fondos negros con letras blancas o amarillas que potencian un altísimo contraste y les quitan muchas veces el deslumbramiento que tienen. Muchos de nuestros alumnos tienen que trabajar a distancias muy cortas y hay que permitírselo. No pasa nada porque se acerquen. Eso sí, tienen que tener una buena postura y para eso necesitan usar atril o mesas elevables que estén en una posición corporal adecuada y no les creemos otros problemas cervicales, de espalda, etcétera. Y en muchos casos se necesita iluminación adicional, no en todos, porque la deficiencia visual es tan complicada que hay casos en los que es todo lo contrario, necesitan trabajar en iluminación muy bajo. Pero sí, muchos de nuestros alumnos necesitan iluminación adicional. Pero además tenemos que ver de qué tipo, porque puede varía de unos a otros. Pues unos van a necesitar una luz más cálida, otros una luz más neutra y otros una luz más fría. Hay que valorar con qué tipo de luz funcionan mejor. Para leer con baja visión, ¿qué factores son los que más dificultan o los que más tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es la reserva de agudeza. ¿Qué hablamos de reserva de agudeza? Pues tenemos que asegurarnos de que nuestro alumno es capaz de ver un tamaño de letra como mínimo 2 veces más pequeño del tamaño de letra que tiene que leer. ¿Qué quiero decir? Yo puedo leer una letra a lo mejor muy pequeñita, una letra de un prospecto de medicina, pero no voy a ser eficiente ni me voy a sentir cómodo leyendo esa letra en un libro. Traería mucha fatiga visual. Entonces, aunque llegue a leer ese tamaño que sería mi umbral de letra, el tamaño más pequeño de letra que puedo llegar a ver, para leer cómodamente y eficientemente, la letra que tengo que utilizar tiene que ser por lo menos 2, 3 veces más grande que ese tamaño. Entonces tenemos que valorar a dónde es capaz de ver y si llega a ver una letra de 1 milímetro, tenemos que ponerle para lectura una letra de 2, 3 milímetros. Importantísimo también la reserva de contraste. Tenemos que cuidar mucho que es capaz de acceder a ese contraste que le ponemos. Y para ello tenemos que utilizar letras muy contrastadas, lo más contrastadas posibles. Muchas veces nuestros alumnos no acceden porque no están bien marcadas las letras, porque se utilizan textos con fondos coloreados o porque se utilizan textos fotocopiados con muy mala tinta. Entonces tenemos que utilizar el mejor contraste posible. Otro factor importantísimo es el campo visual. Cuanto campo visual más reducido, menor número de letras van a poder acceder de una sola fijación y van a tener otra serie de dificultades. Y lo afecta mucho la lectura el tamaño de los escotomas centrales. Los alumnos que tienen problemas
en la parte central de la retina, que tienen zonas sin visión en el centro, tienen bastantes dificultades todos los alumnos que tienen tipo de degeneraciones maculares. El nistagmus, que ya se vio en otros webinarios lo que era, el nistagmus, estos movimientos incoordinados e involuntarios de los ojos, en una posición de la mirada, en toda ella, dificultan lógicamente nuestro acceso a la información. Pero aunque parezca difícil, muchos de los alumnos con nistagmus son buenos lectores. Hemos hecho varios estudios sobre esto y lo hemos podido comprobar. Depende de del entrenamiento visual de este alumno, de sus capacidades visuales, si ha conseguido posiciones de bloqueo adecuado, lo que les permite acceder a la información de una forma bastante eficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarles que se acerquen lo que necesiten, que utilicen esas posiciones de bloqueo, aunque sean en tortícolis que nos puede parecer extrañas, y si son eficientes, pues adelante. Aunque tengan, como vemos aquí, patrones de lectura, como es el de la derecha, que sería el patrón de lectura de un niño con nistagmus, que no tiene nada que ver con el patrón normal que vemos a la derecha con una persona que cuando lee hace este patrón en escalera y cada escalón es el cambio de renglón. A pesar de eso, hay muchos de ellos que son grandes lectores. La lectura en vista con baja visión hay que tener en cuenta que lógicamente afecta la velocidad, también afecta la comprensión, pero puede ser eficiente. Un lector con visión normal puede leer entre 150 y 400 palabras por minuto. Con discapacidad visual, un promedio de 90 palabras por minuto ya puede considerarse útil. Un lector con baja visión que lee entre unas 80 a 120 palabras por minuto es un lector ya rápido, mientras que eso sería un lector lento o con una capacidad baja con una visión normal. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para que nuestros alumnos accedan mejor a la información. Tenemos que tener en cuenta también en cuanto a visión de lejos, también a la hora de acceder a la pizarra. Tenemos que saber cuánto ve nuestro alumno y si va a ser capaz de ver lo que tenemos en pizarra. Eso va a depender de la agudeza visual de lejos. Tenemos que situarle en la clase lo mejor posible, controlando la iluminación, que no se deslumbre con las luz que viene por arriba o que viene por los laterales, por las ventanas. También la pizarra tenemos que cuidarla mucho, que tenga el máximo contraste y no haya deslumbramientos. Todo ello va a potenciar que nuestros alumnos puedan funcionar de la forma más eficiente posible y que puedan acceder a la información de la forma mejor posible. Y si no es capaz, pues tendremos que verbalizar esa información para que puedan seguir nuestras clases. En resumen, la vista es una función aprendida y con entrenamiento pues, se puede desarrollar al máximo. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros alumnos con baja visión para que tengan un aprovechamiento de su resto visual que les permita acceder al máximo de información y poder utilizar su vista de forma eficiente. Gracias y espero que haya sido útil.